Bienvenidos chiquillos a la parte 2, donde vamos a revisar los riesgos en los servicios sanitarios o, como ustedes prefieran, los riesgos dentro de un centro de salud, ¿ya? Aquí lo que nosotros queremos examinar o tener presente es algo que se llama la calidad y seguridad de la atención. Vamos a hablar de lo que es la calidad, de lo que es la seguridad de la atención, de lo que es la cultura de seguridad y vamos a hablar también de lo que significa la seguridad del paciente. Recuerden que esto es la parte general y después vamos a ir viendo de a poco cada elemento para que no se me vayan perdiendo. En Chile existen algunos estándares de calidad y los estándares de calidad nos dicen que en el fondo ese centro hospitalario que está acreditado, ¿ya? Y ustedes lo pueden buscar en la Superintendencia de Salud, tiene las condiciones mínimas requeridas de acuerdo a una cierta cantidad de normas internacionales, etcétera, etcétera, para poder prestar una atención segura y de calidad, ¿ya? Y por eso la primera parte dice relación con la acreditación de centros asistenciales. Actualmente, por ley, los centros asistenciales deben estar acreditados para poder funcionar y para poder tener atención de garantías explícitas en salud, ¿ya? Por lo tanto, la acreditación es una certificación, si ustedes quieren, que se les entrega a los hospitales, que se les entrega a los centros clínicos, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Y que nos va a permitir atender bajo ciertos estándares o asegurarle más bien al paciente que se atiende bajo ciertos estándares, ¿no es cierto?, mínimos de calidad y de seguridad, ¿ya? Para poder acreditarse hay que hacer una solicitud, va un equipo de acreditadores, se revisa la documentación del centro, hay varios aspectos que se revisan en las pautas, es una pauta bastante larga, y además se tienen que cumplir con una cierta cantidad mínima de elementos para poder decir que efectivamente se puede acreditar. Y ahí se certifica, ¿no es cierto? Y es pública esta información de cuál es el hospital o el centro de salud que está acreditado o no. El otro estándar importante que tenemos que tener presentes es la inscripción de los prestadores individuales en la superintendencia de salud. ¿Ya? Cada uno de ustedes, cuando salga, cuando se titule, ojalá que sea luego, va a tener que inscribirse, en realidad ahora lo hace la universidad, pero se inscribe en la Superintendencia de Salud en el registro de prestadores individuales. Este es un registro que también es público. Si ustedes quisieran, pudieran eventualmente buscarme a mí. Si ustedes quisieran saber en qué año me titulé, de qué me titulé, cuáles son las especialidades que tengo, etcétera, etcétera, a pesar de que nosotros no contamos con especialidad por ley. Pero para los otros prestadores individuales o profesionales de salud se puede revisar, ¿ya? Cada prestador que está, o cada profesional, si ustedes quieren, que está inscrito en la Superintendencia de Salud, se supone que cumplió con los estándares que requiere el Ministerio de Salud para que cada uno de nosotros pueda ejercer su profesión sin mayor riesgo. O sea, que el título realmente es de cirujano, o es de enfermera, o es de matrona, y no es un título, digamos, falso, ¿ya? Que estudió en una universidad que está acreditada, etcétera, etcétera. Ahí uno puede revisar todas esas condiciones en relación a los prestadores de individuales. Por otro lado, existe una supervisión permanente de los estándares de calidad y de los estándares de atención por parte de la Seremi y por parte de la Superintendencia de Salud. Aquí también existe lo que es la generación de normas, de protocolos, la estandarización de procesos de atención, y todo tiene relación con específicamente la calidad y seguridad de la atención para nuestro beneficiario final, que es el paciente. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, vamos a hablar ahora de algunos riesgos del profesional de enfermería a los que van a estar expuestos cuando estén trabajando en estos centros asistenciales que van a estar acreditados. Y aquí también, de alguna forma, tenemos que pensar en el autocuidado del profesional de enfermería, que de repente siempre se nos olvida y lo dejamos de lado.
Vamos a tener en primera instancia la exposición a sustancias químicas, que es algo bastante habitual, aunque ustedes no lo crean, y es parte de lo que dice acá abajo la salud ocupacional. Hay una unidad de salud ocupacional que se preocupa de minimizar todos estos riesgos en los centros hospitalarios. Y básicamente a las sustancias químicas presentes en algunos medicamentos, por ejemplo la quimioterapia, los gases anestésicos, las soluciones de limpieza, los desinfectantes de alto nivel o los desinfectantes hospitalarios que son potencialmente tóxicos en caso de ingesta, de absorción por la piel o de inhalación. Básicamente las quimioterapias en este momento, las normas han cambiado bastante. Yo les puedo contar que cuando yo empecé a trabajar, yo preparaba quimioterapias digamos, en el servicio donde estábamos, que era un hospital bastante antiguo. Me acuerdo, para que ustedes se hagan la idea, usábamos jeringas de vidrio, de las que ya no se usaban para los pacientes, las usábamos para preparar estas quimioterapias, con unas agujas que se afilaban antes para poder traspasar los viales, digamos, los frascos de los medicamentos, y las precauciones que nosotros usábamos en ese tiempo eran bastante mínimas. Una pechera de plástico, un par de guantes, una mascarilla y sería todo. Actualmente las quimioterapias se preparan en farmacias generalmente, vienen preparadas, vienen listas, y la preparación de las quimioterapias se hace en un elemento que se llama una campana de flujo o una campana de seguridad, lo pueden buscar de las dos maneras, donde todo lo que son gases químicos que salen de las quimioterapias, que son sustancias sumamente tóxicas, no salen hacia el exterior, sino que se extraen, ¿no es cierto?, a través de esa campana de seguridad. La persona que está preparando la quimioterapia está forrada entera, parecen marcianos, ahora usan pantallas faciales completas o en los laboratorios con más recursos usan trajes completos especiales, doble guantes especiales, antiparras, mascarilla, en fin, una serie de elementos que en los tiempos en que yo comencé a trabajar no existían, y a nadie se le ocurriría que en esos tiempos que en farmacia o los químicos farmacéuticos eran los que iban a preparar las quimioterapias. Generalmente era uno la que preparaba y diluía los medicamentos, ¿ya? De hecho, los riesgos asociados a la preparación de medicamentos, hay varias formas de minimizarlo, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente para que ustedes entiendan que en un hospital hay una cantidad de sustancias peligrosas para uno importantísimas, y hay que saber reconocerlas y hay que saber qué hacer frente a cada una. Y una de las formas que se hace, y ustedes cuando lleguen a un centro asistencial se van a dar cuenta, van a tener pegado, ¿no es cierto?, en todas las murallas del servicio o en la zona de preparación de medicamentos o en la clínica o en la estación de enfermería, van a tener infografías acerca del uso de diversas sustancias tóxicas o de los medicamentos, ¿no es cierto?, que sean más tóxicos, y qué hacer en caso de contacto con ellas o derrame. O sea, ustedes van a ver que siempre va a haber en alguna parte algún teléfono, por último, donde llamar o alguna lámina que les indique lo que tienen que hacer. En relación a la diseminación de patógenos, tenemos que tener en cuenta que se presenta un riesgo, ¿no es cierto?, para los profesionales de enfermería y otros pacientes. O sea, el andar acarreando bichos para todos lados es un riesgo. Y por ese motivo siempre hay que seguir las precauciones estándar y de aislamiento dependiendo de la transmisión y del microorganismo, y realizar una higiene de manos correcta. Esto, chiquillos, está sumamente de moda, y lamentablemente los contagios por COVID-19 que están ocurriendo en los profesionales de salud es porque o no tienen los elementos de protección personal, que es lo más habitual, o simplemente o no se lavan las manos, o no están usando bien la mascarilla, las antiparras, los guantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Para eso, para minimizar estos riesgos, existen las precauciones estándar, que las vamos a ver, los elementos de protección personal, que se abrevian como EPP, también los vamos a ver, y vamos a hablar más adelante del control y la supervisión de las infecciones asociadas a la atención de salud, que se abrevia como IAAS.
¿Ya? Todo eso que ustedes ven ahí es responsabilidad del profesional de enfermería de acuerdo a el código sanitario, ¿no es cierto? Y la definición de la gestión del cuidado. Veamos ahora algunos riesgos específicos para el paciente dentro de un hospital. Ahora ya estamos con el paciente hospitalizado, ¿no es cierto? Y vamos a tener ciertos riesgos que tenemos que trabajar para evitar que ocurran algunos accidentes. ¿Cómo cuáles? Tenemos riesgos específicos para el paciente en el entorno hospitalario, como por ejemplo el primero, que también es un indicador de calidad de la atención de enfermería, son las caídas. Los accidentes intrínsecos de los pacientes, vamos a ir viendo cada uno para que los vamos entendiendo. Los accidentes relacionados con intervenciones y los accidentes relacionados con el equipamiento. Vamos con lo que tiene que tener en cuenta el profesional de enfermería, que siempre uno debe valorar estas 4 áreas de problemas potenciales cada vez que uno tiene un paciente hospitalizado, ya sea en un área de baja complejidad, de alta complejidad o un área médico-quirúrgica. Y de acuerdo al nivel de desarrollo del paciente, ¿no es cierto? Si es un lactante, un niño, un adulto mayor, vamos a realizar algunas acciones para prevenir o minimizar los accidentes. Si el paciente es adulto, ¿no es cierto? O adulto joven, de 15 años para arriba, el adulto generalmente se puede hacer cargo y colaborar en la protección de los, o la disminución, digamos, de los riesgos, pero si es un niño, vamos a tener que apelar a la madre y a los familiares. Las caídas provocan lesiones graves como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneales que reducen la movilidad e independencia y aumentan el riesgo de muerte prematura. En general, las caídas, cuando son en un ambiente hospitalario, son bastante traumáticas, ¿ya? Y me ha tocado ver casos en que pacientes que han tenido caídas dentro de un centro hospitalario han fallecido posteriormente por las consecuencias de la caída, no por las cosas que ingresó, ¿ya? Algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que los pacientes con enfermedades subyacentes, ya sea una hipertensión, una diabetes, un accidente cerebrovascular, un trastorno de movilidad o cualquier otro tipo de patología crónica no transmisible, son más susceptibles a las lesiones relacionadas con las caídas. Imagínense un adulto mayor que tiene, además de ser adulto mayor, tiene una osteoporosis, ¿ya? Y por A, B o C se quiere levantar al baño, ¿no es cierto? La luz está apagada, etcétera, etcétera. Y finalmente el paciente se cae, se quiebra la cadera o tiene un TEC importante y fallece posteriormente a esa caída, ¿ya? Esos son los riesgos que nosotros tenemos que aprender a detectar y aprender a minimizar. Aquí hay 2 ejemplos, ¿no es cierto? Que era un poco lo que yo les explicaba. Un paciente con trastorno hemorrágico, como una hemofilia, tiene más probabilidades de presentar una hemorragia intracraneal si es que se cae, ¿ya? Y en el caso de los adultos mayores, es más probable que los pacientes con osteoporosis sufran de fracturas o de polifracturas, que eso es lo más grave de todo, porque además tratar un huesito con osteoporosis que parecen esponjitas es bastante complicado. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener presentes, vamos a tener el entorno desconocido, los efectos de una enfermedad aguda o la cirugía propiamente tal, la inmovilidad alterada, la movilidad alterada que diga, los efectos de fármacos y tratamientos, nuevamente los analgésicos, los opioides y los psicotrópicos son fármacos que tenemos que tener protocolos de prevención de caídas para esos pacientes, la presencia de varias sondas y catéteres. Los accidentes que son intrínsecos del paciente son, aparte de las caídas, en los cuales el paciente es la causa primaria del accidente, o sea, es el paciente el que hace algo para sufrir un accidente. Y aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, los cortes, las lesiones y las quemaduras autoprovocadas, la ingesta o inyección de sustancias extrañas, la automutilación o prender fuego, pillarse los dedos con los cajones o las puertas, ¿ya? Y uno de los factores que son sumamente importantes en o precipitantes, ¿no es cierto?, de los accidentes intrínsecos del paciente son las crisis epilépticas que sufren los pacientes, puede ser en su casa o puede ser dentro de un ambiente hospitalario.
Accidentes relacionados con las intervenciones están causados por profesionales sanitarios o profesionales de salud, como ustedes quieran llamarlo, y consisten en errores de administración de medicación y líquidos, aplicación incorrecta de dispositivos externos, accidentes relacionados con la ejecución incorrecta de intervenciones como cambio de apósitos o inserción de sondas urinarias, ¿ya? Todo esto tiene que ver con los errores los que pueden ustedes cometer, y un error necesariamente no tiene que estar digamos, ser a propósito es un error y es un accidente. Ya vamos a llegar a eso, qué significa un error o qué pasa en esos casos. Y los profesionales de enfermería pueden prevenir muchos de estos accidentes cumpliendo los protocolos y procedimientos de la organización y los estándares de la práctica enfermera. Aquí hay varias cosas que ustedes debieran tener presentes, también las vamos a ver para evitar los errores, qué es lo que pueden hacer para que esto no les pase. Ejemplos de prevención: la preparación y administración correcta de medicamentos, ¿ya? Aquí se cumplen los 5 correctos, o los 8 correctos, o los 10 correctos, depende de la literatura que ustedes consideren. El uso de códigos de barra de pacientes y fármacos, ¿ya? Para poder identificar a qué paciente le corresponde qué fármaco, a qué hora y qué dosis. Y en términos de las soluciones endovenosas, por ejemplo, las bombas endovenosas o intravenosas inteligentes, ya que hay algunas que solo les falta hablar, reducen, ¿no es cierto?, los errores de medicación porque evitan el flujo libre de los medicamentos hacia el paciente. Lo importante es que todo el personal tiene que ser consciente de que las interrupciones y distracciones contribuyen a los accidentes relacionados con intervenciones y deben limitarse. O sea, en la medida en que, por ejemplo, ustedes se ponen a preparar medicamentos o se ponen a administrar medicamentos, es sumamente importante que nadie los interrumpa, porque si no se pueden equivocar y ahí empezamos con los riesgos con los problemas, digamos, con los pacientes, especialmente durante intervenciones de alto riesgo, como la administración de la medicación. Hay algunos hospitales que se pone una señal de no molestar a la enfermera mientras es la hora de administrar medicamentos. O sea, la enfermera es como que pone un letrerito, hay una lucecita que se prende, ¿no es cierto?, y le indica al resto de los profesionales que en ese momento la enfermera está ocupada, a menos que sea una emergencia, no se le debe sacar de la actividad en que está. El potencial de infección disminuye cuando se usa la asepsia quirúrgica para los cambios de apósitos estériles o cualquier técnica invasiva como inserción de sondas urinarias. Acuérdense que teníamos el riesgo de infecciones. Y por último, el uso correcto de las técnicas de manipulación segura del paciente y equipamiento reduce el riesgo de lesiones cuando se movilizan y levantan los pacientes. Aquí estamos hablando de ergonomía, cómo tomar al paciente para poder levantarlo o movilizarlo. Accidentes relacionados con el equipamiento, que es bastante menos frecuente, pero que puede ocurrir, resultan del funcionamiento incorrecto, el mal estado o uso erróneo de equipamiento o riesgo eléctrico. Ya recuerden que en los hospitales tenemos muchísimo equipamiento electrónico y que en algunos lugares incluso se prohíbe entrar con celulares porque interrumpen las señales de algunos equipos que son vía Wi-Fi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho ojo a las indicaciones que entrega el centro hospitalario para reducir, ¿no es cierto?, este tipo de errores o accidentes. Como prevención, podemos usar, ¿no es cierto?, bombas analgésicas para la perfusión rápida de líquidos endovenosos y todas las bombas en general cuentan con algunos dispositivos de seguridad o de protección frente al flujo libre. ¿Ya? Hay varias que ustedes van a escuchar a las enfermeras cuando dicen, uy, esta bomba que no deja de pitear es porque o tiene algo que está mal programado, o hay una burbuja de aire en el vial, o no está cerrada, no está bien cerrada, o el paciente tiene la línea completamente abierta, o algo pasa. ¿Ya? Todas esas cosas, las bombas en general ahora las avisan y es bastante más amigable para uno trabajar de esa manera.
No hay que operar equipamiento de monitorización o tratamiento sin la formación adecuada para prevenir accidentes. O sea, esto es súper, súper importante, chiquillos, sobre todo cuando ustedes se enfrentan a equipamiento que no conocen. Es importante que ustedes hagan una cierta capacitación para poder utilizar los equipos. Generalmente las capacitaciones las hacen las mismas empresas que entregan esos equipos y son enfermeros habitualmente los que van y hacen las capacitaciones y entregan todo su apoyo para la formación de la gente y que todo funcione bien, ¿ya? Si usted no ha recibido capacitación en el uso de algún equipamiento en su servicio, es importante que lo haga saber, porque así usted también se protege de que no pase alguna cosa importante en relación a eso. Si se encuentra una pieza defectuosa del equipamiento, estamos aquí hablando de todos los equipamientos, desde las camas, los veladores, las luces, los equipos ya más técnicos como los, no sé, ventiladores mecánicos, bombas infusoras, lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Si encuentra una pieza defectuosa del equipamiento, debe señalarse el equipo, ¿no es cierto?, con etiqueta grande para que no sea utilizado con otro paciente y comunicar inmediatamente los casos de mal funcionamiento. Y esto ojalá, chiquillos, lo hagan por escrito para que así quede el respaldo de que ustedes efectivamente avisaron de que ese equipamiento, y ahora todos tienen número de serie, están plenamente identificados, tiene problemas. Y para eso generalmente hay una unidad que es la de mantención de equipos clínicos que se dedica a resolver todos estos problemas con los equipamientos clínicos. ¿Qué tenemos que valorar para evitar estos incidentes, accidentes y todo lo demás? Vamos a valorar los peligros de electricidad potenciales con el fin de reducir el riesgo de fuegos eléctricos, por ejemplo. La electrocución o lesiones por equipamientos defectuosos, ahí hay que estar muy atento a cómo se ven por fuera los equipos, y en los centros asistenciales, como yo les explicaba, el personal de mantenimiento clínico lleva a cabo la verificación de seguridad regular del equipamiento. En general, esto pasa no solo en Estados Unidos, sino que también acá hay un departamento de mantención de equipos clínicos, o mantención, o no sé cómo se llaman ahora, pero que periódicamente ellos revisan los equipos, los van cambiando, los van arreglando, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, los centros tienen que notificar todas las muertes sospechosas relacionadas con dispositivos médicos a la FDA y el fabricante del producto si se conoce, ¿ya? Esto es súper importante. ¿Por qué se los pongo? Porque acá esto no se hace, ¿ya? A mí no se me ocurriría, por ejemplo, pedirle a la empresa que fabricó, no sé, por la bomba infusora, no sé qué, y decirle, mire, ¿sabe qué? Por culpa del mal funcionamiento de su equipamiento, pasó esto. Acá esto generalmente no se hace, pero en Estados Unidos sí se hace porque ellos llevan el tema de la calidad y seguridad del paciente mucho más avanzado que nosotros, y yo se los comento para que de alguna manera lo tengan presente. Esta notificación, ya que está establecida por la FDA, la Food and Drug Administration, que es la que regula todo lo que es alimentos, medicamentos y todo lo que tiene que ver con los equipos clínicos, sería como el ISP en nuestro caso, ¿ya? Se hace, ¿no es cierto?, en conjunto con el Departamento de Gestión de Riesgos del mismo centro hospitalario, y se etiqueta y retira la pieza del equipamiento o el equipamiento en su defecto que está defectuoso. ¿Qué se hace en Chile? Pues ustedes me dirán, pero en Chile no se hace nada. En Chile, para que ustedes más o menos se hagan la idea, las enfermeras o enfermeros, son los responsables de erradicar o disminuir todos los riesgos asociados a la atención de pacientes. Todos. O sea, todo lo que acabamos de ver es responsabilidad de la enfermera. Y conforman parte importante de los departamentos de calidad y gestión de riesgos clínicos, manteniendo los protocolos, normas actualizados y entrenando al personal a su cargo. Aquí me faltó agregar que también se tienen que preocupar del equipamiento clínico, ¿ya? Por eso que es importante que cuando ustedes detecten un equipamiento que está en mal estado o en mal funcionamiento, ustedes lo notifiquen por escrito, ¿ya?
y que además cuando llegue el equipamiento de vuelta, ustedes lo chequeen efectivamente, ojalá con el técnico, para asegurarse de que efectivamente está en buen estado, porque si no, la recepción va a quedar como que se hizo y el equipamiento no estaba bueno, y en fin, de ahí derivan todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Ya hasta aquí, chiquillos, con estas primeras dos partes tenemos harto que ver. Esto es solo para que empiecen un poco a ordenar las ideas. Yo les sugiero que hagan un mapa mental para que, o un, ¿cómo se llama esto? Sí, un mapa mental o algún resumen para que no se me pierdan en cuáles son los factores que son de las etapas del desarrollo, cuáles son los factores individuales de las personas y cuáles son los factores asociados a los centros asistenciales. Como siempre les digo, si tienen dudas o comentarios, los pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Ojalá les haya gustado esta forma de hacer las PPT. Estoy tratando de usar programas nuevos para que sean un poco más entretenidas y espero que les haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase de este mismo RAW. ¿Ya? Vamos a terminar con la parte de protección, de la prevención de riesgos para la vida y al final vamos a ver todo lo que es la promoción de la normalidad. Así que con esto quedamos hasta aquí, chiquillos, y terminamos por hoy.